Hola Aquí. hermosa, bonito día. Gracias, tan bendecida por tenerlos aquí. Y déjenme ver si ven mi pantallita. Esto va a ser transmitido también por Facebook en vivo, entonces si eligen prender su camarita o apagarla, es perfecto, ¿vale? Sí ven, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Hola Moni, sí, sí se ve. Yo voy a estar con mi cámara apagada mientras termino una llamadita nomás, ¿vea? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Sí Gracias. te ve, Moni. Dale, pues vamos a arrancar. Lili, bienvenida. Bueno, gracias a ustedes. Recuerden la dinámica. Suelo tardarme un poquito más de una hora en estos talleres porque al final hacemos meditación. Entonces, me gusta que hagamos un break. La dinámica es, hacemos la parte teórica, compartida de información, damos 10 minutitos, 5 minutitos de receso, vamos al bañito, nos relajamos, y luego regresamos a la meditación con otro link. Así que voy a enviar dos links, ¿vale? Todas sus aportaciones, si ustedes lo eligen, pueden mandarlas por el chat o también por un mensaje en WhatsApp. Y así preguntas y respuestas las podemos ir compartiendo durante el transcurso, ¿vale? Entonces, bueno, mis bellas almas, voy a avanzar con la clase. Gracias por los que nos ven en Facebook. Me voy a soltar mi presentación. Quienes lo elijan pueden visitar mi bio en www.divinodiceno.com y ahí les comparto de cajón. Recuerden que soy terapeuta holística para quienes no me conozcan y bueno, me voy a enfocar en aportar el día de hoy. Esta clase, Sanando mis heridas con papá, es parte de la invitación a los talleres de profundización de Sanando mi economía interna, que es una saga de 4 clases en donde completamos ciertas dinámicas para trabajar esta parte de la economía interna. Cada clase gratuita que yo hago siempre por lo regular va a tener una clase de profundización que ya tiene un precio de paga. Y en este caso, para la clase de Sanando mis heridas con papá, la clase de profundización es el miércoles, este miércoles 8:30 p.m. y tiene un precio de 333 pesos mexicanos o $22 y vamos a tocar los temas de Sanando a papá, mi prosperidad y mi valor. Así que esta es una clase que va a abordar temas un poco diferentes a como los hemos escuchado, la parte de sanar a papá. Así que les pido ser súper open mind. Simplemente es una propuesta diferente, es algo que yo he aprendido, he implementado en mí misma y bueno, lo quiero compartir como parte de los enfoques que estamos trabajando ya dentro de Divina Luz Escuela. Entonces, aquí puse un pequeño texto que me pareció muy, muy lindo acerca de empezar a sanar a papá. Y lo voy a leer textualmente. Recordatorio, quienes elijan, también está el pase Omega que incluye el acceso a las 4 clases de paga o de profundización. Cualquier dudita me pueden escribir, ¿vale? La idea es hacer talleres grupales y que podamos ir trabajando esta parte de sanar estas heridas, sanar esta economía interna en conciencia grupal. ¿Sale? Entonces, empezar a trabajar la herida del padre ausente es el comienzo de un viaje. Acá vamos a empezar a identificar padre ausente. Es el comienzo de un viaje sin retorno hacia la sanación y el crecimiento. Y es que mucho se ha hablado del papel de la madre en el desarrollo emocional de los hijos, relegando a veces la labor del padre casi como a actor secundario. Sin embargo, la figura paterna es esencial para nuestro desarrollo emocional psicológico como adultos maduros y ha condicionado de alguna forma nuestras relaciones laborales, amorosas, de amistad, la relación con uno mismo, incluso con nuestra economía. Entonces, este es un fragmento que descargué em, de un blog orientado a trabajar las heridas con papá, a trabajar el perdón. Y si bien esto es muy importante, esta clase de Sanando heridas con papá tiene un enfoque algo diferente. Porque ¿cuántos de nosotros realmente hemos, sí, sin duda, sufrido la ausencia de un padre o quizá alguna de las heridas que nos ha marcado, quizá traición, quizá humillación, quizá injusticia o alguna de ellas que ahorita vamos a ir identificando? Y muchas veces
el perdón y la resiliencia sabemos que es algo que se requiere trabajar, o sea, eso es clave. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha sido tan difícil encontrar el perdón y la resiliencia? Entonces, por ello, aquí quiero mostrar una herramienta agregada, estratégica, al acompañamiento de este proceso en el que vamos aprendiendo a perdonar y a ser resilientes, pero aplicando una nueva herramienta. O quizá no tan nueva, pero vaya, vamos a ir enfocándonos un poquito más. Entonces, ¿qué tiene que ver papá? Esta clase te puede ser de contribución si tienes relaciones desarmónicas, si no logras salir de deudas, si tenemos sentimientos de desvalorización recurrentes, si vives en preocupación con el dinero, si te sientes estancado en la vida, si sientes que tus heridas de la infancia no te dejan avanzar y si sientes que tienes problemas con la autoridad o algún tema, ¿no? Que tú tengas en cuanto a relaciones, en cuanto a quizás estar sintiendo falta de paz en tu corazón cuando estás haciendo tu día a día. Esa es una compartida con muchísimo cariño para todos nosotros, desde nuestro niño maduro, más bien desde nuestro yo maduro. El próximo miércoles está la clase también tanto gratuita como la de profundización donde vamos a trabajar niño interior, pero aquí vamos a trabajar unas claves bien lindas y a modo introductorio, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que trabajar. Entonces, les recomiendo mucho también que vean la clase, porque estas son clases consecutivas para que le vayamos agarrando la onda a la parte de economía interna. Les recomiendo también que vean la clase gratuita de Sanando mi economía interna. En esa clase abordamos un contexto general a trabajar una ecuación, la ecuación de la economía interna. Hablábamos del sueño, la confianza, el valor y la creatividad. Además, claro, de trabajar el perdón, la resiliencia y todos esos procesos que tenemos eh, atorados emocionalmente, ¿no? Entonces, hablamos de que el sueño tiene que ver con encender nuestro sol interno, nuestros sueños, nuestros deseos que muchas veces han sido apagados o los hemos ido apagando conforme vamos creciendo, conforme hemos tenido heridas, conforme hemos tenido traumas y los hemos ido apagando. Luego, la confianza es importante activarla y que dijimos, ¿no? Parte importante de este proceso es activar esa confianza, por eso dimos el taller de Sanando a Mamá, pero hablamos de la función materna interna, ¿verdad? Sin ser dependientes ya de que mamá nos provea salir del vientre psíquico. Y hablamos de las otras partes de la ecuación como valor y creatividad. Hoy vamos a hablar del valor y la creatividad que nos detona, nos desarrolla nuestra sanación de nuestro niño interno. Sin embargo, hoy nos vamos a quedar con valor. ¿Y qué tiene que ver valor? ¿Qué tiene que ver economía? ¿Qué tiene que ver prosperidad? ¿Qué tiene que ver con papá, no? Si bien escuchamos el primer fragmento de hace ratito, que papá ausente, una gran figura importante para el desarrollo del niño, y todos estos conceptos que son muy interesantes, pero aquí vamos a hablar sobre la clave de entregarle valor propio por propia voluntad a nuestra vida, a nuestro padre, claro que sí, vamos a trabajar herramientas para sanar estas cuestiones con papá, pero una de las herramientas más importantes que hoy quiero compartir es la conciencia de la función paterna interna. ¿Y qué es esto? ¿O para qué comparto esto? Esto también ya lo hablamos dentro de todas las clases que hemos visto, sanando a mamá, sanando a la economía interna, pero quiero dejar bien claro esto. ¿Qué pasa, no? Las corrientes, eso es mi muy particular punto de vista y por eso les pido que sean súper open mind. Las corrientes modernas que estudian y nos brindan información acerca de todo esto, padre ausente, sanar heridas, la idea que nos han hecho o nos han mostrado de que si papá no ha estado, pues ha sido una parte importante de por qué quizá nosotros tenemos carencias emocionales. Toda esta parte no es que esté mal,
sino la conciencia que quiero mostrar o el mensaje que quiero mostrar hoy sobre este mensaje que vamos a encontrar mucho en internet, mucho cuando vayamos a una terapia, al psicólogo, aquí, allá, acerca de que la figura paterna es esencial para nuestro desarrollo emocional, psicológico como adultos maduros. Nos hemos confundido de que la figura paterna necesariamente tiene que ser papá, hombre, macho, men. Y si bien aquí la conciencia que quiero colocar es entender el proceso de sanación desde la compasión y el entendimiento al proceso evolutivo que cada ser humano hemos venido trayendo. Nuestra generación, padre, madre, ha cumplido una función biológica reproductiva. Aquí puse estos evoluciones hasta llegar a nosotros, ¿no? Que estamos ahorita en la computadora. Pero a ellos nadie les enseñó la función afectiva, ni mucho menos la función paterna interna. Nadie. Lo único que sabían por su proceso evolutivo era su función biológica para sobrevivir. Generaciones, ¿cuántos papás? Y vamos a las estadísticas, hay una estadística muy grande de que los papás son los ausentes, o sea, los hombres son los ausentes en el nido, ¿no? Cuando la mamá tiene el bebé y esto lo muestra la estadística. ¿Qué nos dice eso? Que eso está mal porque hemos juzgado que papá ausente me dejó, se iba a trabajar, lo juzgamos y decimos, o si estaba me regañaba, o si estaba era enojón, o no daba dinero, no sé, cualquier historia que tengamos con papá. ¿A dónde quiero ir? Que papá no le enseñaron función afectiva ni función paterna interna. O sea, eso no lo sabía, no estaba dentro de su proceso evolutivo, no lo entendía. Entonces, cuando nosotras entramos a la compasión de que o sea, la generación de nuestros papás, sus abuelos, sus bisabuelos, mis tatarabuelos y todos ellos vienen de un proceso evolutivo en que no sabían cómo ser padres presentes, por ejemplo. O sea, eso apenas si nos lo están enseñando las nuevas técnicas, corrientes, filosofías en esta nueva era que estamos viendo, la nueva era de Acuario, ¿no? Donde ya hay una conciencia diferente acerca de irnos encaminando a la plenitud. Entonces, papá y mamá, cuando nos concibieron, el mensaje es, tenían que estar de alguna manera en control, en codicia, en supervivencia y en esas energías y en esas emociones, porque ese era su proceso evolutivo y sirvió de alguna forma, les sirvió tanto que tuvieron que irse o se ausentaron para darnos de comer, tanto que tuvieron que irse y ausentarse de la casa para lo que fuera que ellos eligieran hacer. Que sí, que nos marcaron una herida profunda, pudo haber sido de rechazo, de humillación, de abandono, de injusticia, claro, sí, pero ¿a dónde quiero ir? No fue con dolo, no fue con dolo. Entonces, cuando entramos a la comprensión de que su proceso evolutivo les simplemente hasta ahí es hasta donde ellos podían, a mí me gusta decir que es reconocer que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron y su función biológica terminó cuando nos concibimos, o sea, cuando salimos del vientre de mamá. Y va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero es importante para mí decirlo. Los papás, después de habernos concebido y habernos, no sé, quizás dado a luz en un hospital, darnos la vida, desde ese momento podemos decir que su función biológica terminó. Y desde ese momento, papá y mamá ya no nos debían nada, ni nosotros les debíamos nada. Entonces, una compartida que quiero hacer aquí es acerca de si papá y mamá eligieron cuidarnos, darnos una casa, un pedacito de comida, un techo, leche, un suéter, desde este enfoque, recordando que su función biológica terminó ahí, lo demás, el aporte que quiero hacer es que fue un extra. ¿Para qué quiero decir que fue un extra? Para entrar en la valoración de eso mucho o poquito que nos dieron
y que juzgamos como correcto o incorrecto, pero que al final fue una elección. No tenían por qué hacerlo, aunque la ley y todo este proceso de esta realidad nos diga que su obligación era cuidarnos, que su obligación, si bien sí, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, déjenme saber en el chat si hasta aquí voy siendo clara con el número 1. Sé que puede mover muchas fibras, sé que puede ser como chispas, pero esta es la conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque a partir eh, de esta proceso evolutivo en donde ya estamos en esta nueva era de Acuario, en esta nueva era de las comunicaciones, de las canalizaciones, de la multidimensionalidad, de entrar al proceso de plenitud, viene, si alguien ha escuchado hablar de los niños cristal, los niños arcoíris, convertirnos en seres diamantinos, bajar el Cristo a la tierra, seres crísticos. ¿Alguien ha escuchado hablar de todo esto? Pongan en el chat el número 2. Si les da facilidad, si me van siguiendo, o si no en el Facebook, también dejen saber. Eh, y entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos nosotros? La nueva humanidad, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta nueva humanidad de la que tanto hablan en internet, en redes sociales. Nosotros nos dirigimos hacia los nuevos seres, hacia la nueva humanidad, la que descarga los códigos de aprendizaje de esas situaciones que vivió, por más dolorosas que hayan sido. Es decir, aprender a salir del juicio y de la culpa para encarnar una nueva humanidad. Y a esto le vamos a llamar magos, creadores, negociadores, seres crísticos o como tú lo elijas. De hecho, ya científicamente está comprobado y busquen un autor que se llama Javier Medina. Él habla ya muchísimo de cómo es el cambio del carbono 12. Nosotros estamos hechos de carbono 12, tenemos una bioquímica, tenemos un ADN. Entonces, cuando empezamos un tránsito evolutivo a través de esta clave de sanar nuestro interior, hay una forma de pasar de este carbono al carbono 7, al carbono diamantino, al carbono cristalino, pero no en un término religioso, no porque tenga que ver con religión, sino literal porque se activa una genética que literalmente permite que los cristales de la luz que traen la información entren y nosotros empecemos a expandir conciencia, o seamos seres como mucho más conscientes. Entonces, ¿de qué va esto y de qué va y de qué va esta propuesta? Si bien sí hay heridas que trabajar, claro que las hay. Yo siempre digo, sí, vamos a trabajar nuestras heridas de la infancia y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero una clave, y esa es la herramienta que quiero brindar el día de hoy, de estos seres cristalinos en los que nos vamos a empezar a convertir. ¿Cuál es la clave para convertirnos a seres cristalinos o seres crísticos o descargar el Cristo o el espíritu y anclarlo al cuerpo? Es transitar por emociones elevadas, es transitar por la coherencia de lo que digo, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Básicamente esas serían las coordenadas para empezar a evolucionar nuestra genética. Y de esto habla muchísimo la epigenética, de esto habla muchísimo Joe Dispenza y esto ya está muy interesante cuando tú te pongas a investigar, investiga epigenética, Bruce Lipton. Lee los libros de Joe Dispenza, que es mucho en lo que yo me baso para también compartir este conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo encarnamos o cómo entendemos este proceso para elevar nuestra frecuencia y para también empezar a cambiar a la nueva humanidad, para también poder ser parte de esta nueva humanidad? Exactamente esa función paterna de la que yo les hablo. No puse la diapositiva de función paterna, bueno, pero yo se las comparto. Entonces, ¿qué es la función paterna interna? Ya hablamos en el primer taller de Sanando a Mamá y mi Abundancia acerca de la función materna interna, salir del vientre psíquico. ¿A dónde nos lleva todo esto? A la absoluta independencia y a la absoluta responsabilidad de mi fábrica, de yo como fábrica, de mis propias emociones, de mis propias sensaciones y de mi propia realidad. ¿En qué afecta esto en nuestra economía interna, externa, deudas, no deudas, dinero, no dinero, prosperidad, no prosperidad?
en tanto estemos drenándonos emocionalmente por todas esas heridas que no sabemos cómo sanar y que seguimos en culpa, en juicio, en crítica, estamos drenando nuestra moneda más importante, que es nuestra emoción. Emoción, lo que nos da movilidad. Tanto que si estamos en tristeza profunda, tanto que si estamos en ira profunda, tanto que si estamos en desvalorización profunda por algunas de estas heridas, no vamos a negarlas, es absolutamente válido ese sentir. Sin embargo, cuando empezamos a activar la función paterna interna, podemos comenzar a echar un poquito de lado estas, sin que yo diga que no las vayamos a estar trabajando, claro que las vamos a estar trabajando, pero mi propuesta es que no nos quedemos 80 años sanando abandono, rechazo, injusticia, traición, que a la par que vamos trabajando esas heridas, activemos nuestra función paterna interna a través de estos procesos que acabo de compartir. Tener un sueño es clave. Si aún no sabes por qué es clave tener un sueño, te recomiendo que veas las 2 clases anteriores, porque es clave encarnar la autoconfianza, el valor y la creatividad. Entonces, básicamente, ¿de qué va la función paterna interna? Déjenme saber aquí en el chat si me siguen con el número 3. O en Facebook, Jessy Bella, si me sigues con el número 3, de esa forma, si me ayudan en seguirme, yo sé que le puedo continuar. A ver, dejen saber, porfa, 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 porfi, porfi. Sé que puede que están en el trabajo o les sigo, o les sigo. Ah, súper, mil gracias, gracias, gracias. Entonces, sé que esto puede ser muy diferente a un taller de sanar heridas, porque quizás en un taller de sanar heridas con papá nos enfocaríamos muchísimo en qué siento cuando me siento abandonada, qué siento cuando me siento rechazada, injusticia, traición, humillación, que estas se las voy a pedir ya que las tengan de cajón anotadas. Si bien sí lo vamos a hacer, vamos a entender un poco de qué va la función paterna interna y vamos a profundizar en el taller del miércoles. Entonces, me fui un poco, ok, me quedo aquí. Nosotras hemos creído todo este tiempo, y puede ser, ¿no? O sea, ahí dejo la información, que papá era quien nos tenía que proveer de ese cariño, de esa protección. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que creíste que papá tenía que abastecerte. Quizás de seguridad, y a lo mejor ve percibiendo qué herida es la más profunda que tienes. Una de las heridas más importantes a nivel humanidad y planetario es la del rechazo y la del abandono. Muy probablemente si tú sentiste abandono por papá, también sentiste rechazo y de ahí se activan todas, o sea, vienen en manada. No es que a veces nada más sienta una herida. Ok, ¿por qué? Porque nuestra expectativa o lo que creíamos, y también siento yo, mi sentir, mi percepción, es que a nivel social nos han hecho creer que papá tenía que estar. Pero yo estaba hablando de la estadística. Si estamos viendo en un proceso estadístico evolutivo de determinados años, de cuando se empieza a hacer esta estadística, estos censos de papá ausente, nos damos cuenta que es una tendencia de papá ausente. Entonces, cuando nos damos cuenta de que es una tendencia, hablamos de un comportamiento general biológico. ¿O creen ustedes que tantos hombres por casualidad hayan tenido que, o sea, no hayan tenido, hayan elegido abandonar el nicho? Que porque si se tenían que ir a trabajar, que por si ya no eligieron ser papás, que porque si les dio miedito ser papás, porque hay un montón de factores sociales, culturales, creencias, etcétera, por los que eligieron ser los famosos papás ausentes. Pero estadísticamente eso nos habla de un comportamiento social general. No es que uno lo haya hecho, sino fueron tantos y tantos y tantos hombres. Entonces, ¿qué nos muestra esa lectura? ¿Cuánto de eso es
hasta cierto punto natural en su proceso biológico, en su proceso evolutivo, en nuestro propio proceso evolutivo. Porque si solo hubiera sido uno, pues tú dijeras, no, pues sí, pero una unidad de información a nivel masculino que le llamamos el padre ausente, nos está indicando y mostrando una tendencia de un proceso que aparentemente se ve como un acento no tan lindo, papá ausente, pero ¿cuánto papá ausente es tan natural en el proceso biológico? Hasta aquí me cachan con el número 4, porque si comprendemos que la necesidad evolutiva y biológica del macho men era esa, porque también ese papá tuvo otros papás por los cuales se les generó tales heridas y tales heridas. Entonces, díganme ustedes qué le tendríamos que perdonar nosotros a ellos. Si ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, si ellos bien, mal, conscientes, inconscientes, alcohólicos, con sustancias o no sustancias, con derrochadores o como haya sido tu papá, a ellos, ¿quién les enseñó eh, que tenían que estar presentes? Nadie. O sea, su rollo, puedes llamarle genética, biología, instinto, fue ese. Entonces, es algo tan grande, un movimiento tan grande de papás ausentes, que preguntémonos, ¿realmente esto es entrar en conciencia? ¿Nosotros realmente tendríamos que juzgar algo que aparentemente está mal, pero que muestra una gran estadística como acto recurrente? Tal vez no sea tan malo, tal vez no sea tan erróneo, tal vez es algo que simplemente tenía que ser para que nosotros comencemos en este proceso de reencuentro con nosotros mismos. Quizá en el proceso evolutivo de la historia humana o de la historia del alma o de las experiencias del alma, papá tenía que haberse ido para que yo encuentre mi función paterna interna. Entonces, ok, gracias, Jessie, gracias. Esta es una propuesta diferente, claro, porque, no sé, quizás tal vez la expectativa sería, no, pero es que pues los hombres son muy malos, no lo sé. Y aquí donde empezamos a comprender que cada uno elige su libre albedrío, o sea, si mi papá fue como fue y esa fue su elección, la pregunta es, ¿qué parte tendríamos que perdonarle nosotros? Por eso quizá no sea tan difícil o quizá no sea tan difícil perdonar, porque quizá lo que realmente tendríamos que perdonar es a nosotros mismos por juzgar el libre albedrío de otra persona, aún así haya sido nuestro padre. Y cuando empezamos a darle valor a la acción inminente o a la acción de que papá nos dio la vida y esa era su función en su proceso evolutivo, quizás hoy, a lo mejor si tú eres hombre, vas a elegir ser un papá diferente y a lo mejor vas a elegir ser papá consciente, pero notemos que estas acciones afectivas ya son de elecciones propias, ¿no? Entonces, función paterna interna tiene que ver con comenzar a integrar en mí eso que yo he creído que mi papá tenía que hacer por mí, mi papá hombre, masculino, físico. Que sí me tenía que cuidar, que sí me tenía que proteger. Y, por ejemplo, en mi caso, y dejen saber en el chat a ustedes, pero hagan un análisis. Yo le reprochaba tanto que mi papá no estuviera porque yo veía a mis otras amiguitas supuestamente de que sus papás sí les abrazaban. Pero mi papá era tan frívolo que yo decía, no, no me abraza. Y evidentemente crecí con una herida tanto de abandono como de rechazo y de carencia cañón afectiva. Pero eso nadie se lo enseñó a mi papá. Entonces, ¿qué es lo que tú juzgas de tu papá que no te dio, que hoy le sigues pidiendo al dinero, le sigues pidiendo a tu pareja o le seguimos pidiendo a nuestro jefe o le seguimos pidiendo incluso a él mismo y todavía le seguimos reprochando? La función paterna interna tiene que ver con comenzar a establecer en mí que a partir de hoy me voy a hacer cargo
para asumir mi absoluta responsabilidad sobre esta elección de mi encarnación cuando en algún momento me puse de acuerdo con él para que él fuera mi papá y para que él fuera tan abandonador y tan rechazador y tan injusto y tan traidor y tan humillador como para que mi alma pudiera evolucionar. Y ahí nos damos cuenta que detrás de esta máscara de papá fungiendo un rol, hay una gran lección de amor incondicional a nivel de almas, ¿eh? Aquí voy a hablar a nivel de almas. Y realmente lo que papá ha hecho al 100% ha sido cumplir su acuerdo de que se tenía que ir, su acuerdo de que te tenía que rechazar, su acuerdo de que tenía que ser tan injusto para que yo entonces me pueda entrar en mi proceso evolutivo de la experiencia que eligió mi alma. Así que, ¿qué pasa con función paterna interna? Función paterna interna es, me voy a empezar a hacer cargo de esto a través de establecer unas políticas internas y unos referentes internos para tomar acción sobre mi proceso de sanación, sobre mi proceso económico, sobre mi proceso de relaciones de pareja, es decir, de lo que siempre hablo. Comprender que adentro de nosotros, ya en esta nueva era, ya en la nueva era de Acuario, dentro de nosotros hay vamos a decirle así, un parlamento, un senado, un, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Hay un congreso, pues, que conformas tú contigo. Y entonces tú vas a elegir o vamos a empezar a elegir qué políticas internas requiero para comenzar a activar mi proceso de sanación, con lo que sea que tú sientas que te falla, ¿no? Puede ser la economía, puede ser las parejas, puede ser que gritas de más, puede ser que siempre te sientes desvalorizado. Y esa política interna se va a convertir en una breve o gran constitución de mí y de ti como territorio soberano, como tú como soberano sin ya estar, es que si mi papá hubiera estado, es que si mi mamá hubiera estado, pero es que si no hubiera... Ahí cuando entramos en los pero es que, o si me hubieran dado cariño, ahí estamos drenándonos energéticamente y energéticamente también se nos drena nuestro dinero o se nos drena nuestra economía, porque no hay, sin emoción sana, sin política interna, no hay para dónde, no hay motor para dónde. Entonces, dentro de política interna, trabajamos también consecuencias y también trabajamos o sea, celebración de logros. ¿Cuántos de nosotros nos permitimos que nos abandonen las personas, que nos rechacen las personas, la pareja, el jefe, que nos traicionen, lo que sea, ¿no? Aquí vamos a entrar a relaciones. Todo lo que vemos en el afuera que nos activa nuestras heridas. ¿Por qué creemos que nos sucede? ¿Por qué nos sucede que el marido nos abandone? ¿Por qué sucede que no tengamos el dinero, los recursos, más allá del dinero, los recursos energéticos para ir por nuestro sueño? Porque no tenemos políticas internas y somos permisivos. O sea, no hay un autoconocimiento de nuestra soberanía interna. Entonces, yo dejo que me gritoneen o yo dejo que me maltraten o yo dejo que me hagan, entre comillas, porque no sé tener referentes. Entonces, ¿qué referentes vamos a empezar a establecer mientras vas sanando tu abandono, tu rechazo, tu injusticia? ¿Qué referentes? Y vamos a comprender también que vas a hacer o la labor sería, haz en tu cuaderno qué áreas de tu vida sientes que realmente sí están muy abandonadas y vamos a empezar a definir qué referentes vas a empezar a tomar para que eso deje de ser así y empiece a cambiar esta vida. Em, los referentes son grandes temas o son grandes como leyes internas que vas a decir, esto ya no me lo permito, esto ya no me lo permito, esto ya no me lo permito. Y van a ser referentes que van a ser no negociables. Es decir, un referente, por ejemplo, si siento que, un ejemplo, mi esposo siempre me abandona y siempre le estoy reclamando y siempre
algo que tú tengas, ¿no? Entonces, un referente que tú debes de establecer es: no me permito llorar más, o no me permito gritar más, o no me permito entrar en desvalorización por una acción así. ¿Y qué voy a hacer en función a eso? Si yo voy a elegir divorciarme o voy a elegir, no sé, hacer un acuerdo. Pero cuando no tenemos referentes, estamos champándole al otro, reclamándole al otro, sufriendo nosotras, y ahí está todo el desbordamiento de energía que, digamos, debilita nuestra economía interna. Entonces, déjame saber si hasta aquí voy siendo clara. Sé que lo estoy compartiendo a grandes rasgos. Ya en el taller de profundización van a tener un cuaderno de trabajo, política interna, referentes. ¿Qué consecuencias sabias te vas a poner si te permites seguirte peleando con tu marido, por ejemplo? ¿Y qué celebraciones sabias te vas a poner cuando empieces a ganar palabra? ¿Por qué? Ojo, todo lo que tiene que ver con función paterna interna es cumplimiento de palabra interna. Lo que digo, lo hago. Lo que digo, me lo cumplo. Lo que digo, es ley para mí, porque para la afuera nos es muy fácil como cumplir: ay, sí voy a llegar a la cita porque me prometí. Pero eso sí, cuando se trata de no engancharnos en un pleito, cuando se trata de no engancharnos con una pareja o sufrir por el dinero, ahí sí no cumplimos nuestra palabra. Nos seguimos desvalorizando, nos seguimos autohumillando, nos seguimos trabajando un diálogo interno que simplemente como política interna no funciona. No estamos activando la economía de nuestro país, que es nuestro cuerpo, que es nuestro territorio. Déjenme saber con el número 5 si hasta ahí voy siendo clara. Y estamos a un pasito de terminar para regresar a la meditación. Me duele soltar con mi pareja, exactamente. Entonces vamos a poner ese ejemplo, ya casi nos vamos. Recuerden que esta clase va a tener el día miércoles la clase ya para armar todas estas políticas internas, referentes, sanando a papá, mi valor y mi prosperidad, y tiene precio por clase 333 pesos mexicanos, o si quieres acceder a las 4, serían 750 pesos mexicanos o $45. Voy a dejar los links para que ustedes estudien esta propuesta. Y hablábamos de que me duele soltar a mi pareja, ¿no? Claro, porque es que ahí vamos a analizar qué siento cuando quiero soltar a mi pareja. Quizás me voy a sentir la herida del abandono, que es tan dolorosa, o quizás me voy a experimentar la herida del rechazo, que es tan dolorosa. Pero en función paterna interna, ahí activo mi paternidad interna, donde me indico que no me permito sentir abandono. ¿Y qué acciones voy a tomar para no permitirme sentirme abandonada? Pues voy a contactar a 3 amigas, voy a generar una red de apoyo. Esta ya es estrategia. Es que nos tenemos que empezar a trabajar como un país, como si tú fueras la presidenta y vas a tener que tener tu parlamento, tus asesores financieros, tus asesores emocionales, tus asesores para tal cosa. ¿Y quién puede ser tus asesores? Tanto personas terrenales como también tus seres de luz, tus ángeles o quien tú quieras, tanto tus terapeutas, tanto, o sea, es crear red de apoyo. Todo esto es empezarnos a ver ya como unas grandes empresarias, como unas grandes funcionarios de este país. Y ya no, esto a nosotros, claro que nos va a doler, es que nadie está diciendo que no va a doler. Voy a cerrar sala. Regresamos en 10 minutitos. Tomen agua, yo tomo agua y regresamos a la meditación y a concretar este último tema, ¿vale? Muchas gracias por acompañarnos y aquí tenemos muchas almitas muy lindas. Gracias, gracias, Klaus, Rubén, Lili, Ivonne. Los veo en un momentito más.